Hola iglesia, que Dios les bendiga en este día. Hey church, God bless you today. Gracias por estar con nosotros una semana más para glorificar a Dios. Thank you for being with us another week to glorify God. Bueno, este tiempo es un tiempo muy maravilloso en que estamos anticipando la Navidad. This is a beautiful time in which we're anticipating Christmas. Y hemos venido hablando a través de todas estas semanas acerca de las promesas de Dios. And we've been talking throughout all these weeks about the promises of God. Y nosotros siempre tenemos que ir más allá sobre esas promesas. And we have to go further ahead upon those promises. Y gracias al Señor porque todo este año hemos hablado de cómo ir más allá de lo que Dios nos da y nos promete a nosotros. And thank God because we've been talking about how we can go beyond in God's promises. Y esperar en las promesas de Dios es algo realmente maravilloso. And waiting in God's promises is something that's beautiful. Ahora vamos a hablar acerca de lo que anticipó el nacimiento de Jesús. So today we're going to speak of what was being anticipated upon Jesus' birth. Habían pasado muchos años de que el Señor había dado la promesa del nacimiento de Jesús. Many years had gone by where the Lord gave the promise about Jesus' birth. Aún sin embargo, así había la esperanza de que esa promesa se fuese a cumplir. And even so, there was that hope that that promise was going to be fulfilled. Y es lo que hoy vamos a estudiar. And it's what we're going to study today. Vamos a hablar, que el Señor habla en nuestro corazón sobre cómo Dios cumple sus promesas en nuestras vidas. And we're going to speak about how God fulfills His promises upon our lives. Y espero que en este tiempo, un tiempo realmente crítico para la humanidad entera, And I hope that during this critical time for all humanity, tú sigas esperando en sus promesas. you're still waiting on His promises. Porque Dios es fiel. Because God is Y a faithful. su tiempo, Él cumplirá lo que promete a cada uno de nosotros. And at His time, He will fulfill what He promises each and every one of us. Así que vamos a ir a nuestro texto de este día. So we're going to go to the word this day. Y es Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. And we're going to Galatians chapter 4, verse 4 and 5. Y este pasaje nos habla acerca de lo que entendieron los apóstoles en el tiempo después de que Jesús había estado en este mundo. And this passage talks to us, it tells us about what the apostles understood about what was being told about Jesus in this Y world. ellos sabían de que Jesús no fue solamente un hombre que nació al azar en esta tierra. And they knew that Jesus wasn't a man that was born randomly here on earth, Sino que hubo una promesa acerca de él. but there was a promise about him, Hubo una promesa acerca de María, de José, a promise that was Mary and Joseph, y que pudo y vino esa promesa en el tiempo que Dios lo había destinado. and that promise came at the time that God had destined Y for esto es it lo to que come. Pablo entendió. Gálatas 4, versículo 4 dice: And this is what Paul understood in Galatians 4:4. pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. Al leer este pasaje, entendemos cosas muy maravillosas acerca de la mente de Dios. And reading this passage, we understand beautiful things of God's mind. Dios trazó un plan de salvación para la humanidad. God had this plan of salvation for all humanity. Desde el principio, desde que el hombre cae en pecado, From the beginning, where man falls in sin, la idea de Dios era enviar a su Hijo a este mundo. the idea of God was to send His Son to this world. Y Dios empezó a planear todo aquello. And God began to plan all of that. Toda la Biblia, desde Génesis hasta el cumplimiento de la venida de Jesús, The whole Bible, from Genesis to the fulfillment of the coming of Jesus, nos presenta la manera en cómo Dios conecta todas las líneas genealógicas. it presents how God connects all those genealogy dots put together. Desde el mismo momento en que Noé sale del arca From that moment that Noah comes out of the ark
desde que Seth decide buscar a Dios, from the moment that Seth decides to search for God, porque de ahí dice la palabra que los hombres comenzaron a adorar a Dios. from that moment, men began to worship Y God. luego nace Abraham. And then Abraham's born. Y luego nace Isaac. And then Isaac's born. Y de ahí viene Jacob. And then Jacob. Y de ahí nace el pueblo de Israel. Then the people of Israel. Y de ahí nace David. And from there, David Y is born. desde esa genealogía, Mateo nos enseña de que Dios preparó todas las cosas. And from that genealogy, Matthew shows us that God prepared all things. Así que el nacimiento de Jesús no fue dejado a la voluntad del hombre, So the birth of Jesus wasn't left to man's will, sino que fue dejado a la voluntad de Dios. but it was God's will. Era precisamente el plan de Dios que su hijo viniese a esta tierra. It was precisely God's plan that his son come to this Y yo earth. sé que al acercarnos a Navidad y observar el nacimiento de Jesús, And I know that getting closer to Christmas and observing the birth of Jesus, lo he mencionado en algunas ocasiones anteriores. we've mentioned it in previous El occasions. mundo, la gente pasa muchas cosas por desapercibido en este tiempo. The world, the people lose sight of many things here on earth. No piensan en la voluntad de Dios. They don't think about God's will. Piensan en el deseo que cada quien tiene, They think about the desire that we each en los have, propios planes personales. personal plans that we have. Pero ese tiempo quiero que reflexiones sobre los planes de Dios. So in these times, I want you to reflect about God's plans. Cómo la Escritura nos enseña de que cuando Dios traza algo para nuestras vidas How the scripture teaches us that when God has something for our y lives, llega ese tiempo que Dios lo ha de cumplir, and that time comes where God's going to fulfill it, se hace. it's done. Dios lo manifiesta. God manifests it. Así que al estudiar, al leer, al mirar este día sobre el nacimiento de Jesús, So in studying and seeing this day about Jesus' birth, veamos el diseño de Dios en los tiempos. let us see God's design in time, Que había un plan trazado. that there was a plan. Y por eso Pablo dice que llegado ese cumplimiento de ese tiempo, And that's why Paul speaks that the coming of that fulfillment, that time, no el tiempo de los hombres, not man's time, sino que el tiempo de Dios. but God's time. Cuando Dios ya dice, ahora es el momento correcto. When God says, this is the right moment, Cuando mi hijo when my son vendrá, irá a esa tierra, irá a ese will mundo, go to that world, to that land, nacerá de aquella mujer, de aquella virgen, will be born from the virgin. sufrirá muchas cosas durante su vida, He will suffer many things throughout his porque life desde su niñez, because from his childhood, el enemigo trató de destruirlo a Jesús. the enemy tried to destroy Jesus. Envenenó la mente de Herodes, He poisoned the mind of Herod, creyendo de que Jesús vendría a reinar literalmente sobre la ciudad de Jerusalén o Israel entera. believing that Jesus was literally going to come and rule over the whole city of Israel. Y como él era el rey de aquella tierra en ese tiempo, And since Herod was the king of that time, él se sintió amenazado de saber que un rey había nacido. he felt threatened knowing that a king was being born. Pero él no entendió que era el rey de reyes y señor de But señores. he didn't understand that he was the King of Kings and the Lord of Lords. Y que no solamente vendría a reinar aquella tierra de Jerusalén o de Israel, And not only would he come to reign over that land, Israel and sino que Jerusalem, vendría a reinar sobre toda la humanidad. but reign upon all humanity. Vendría a reinar sobre todo el Was pecado. to come to reign over all sin. Vendría a tomar control y posesión de toda la voluntad de Dios sobre esta tierra. He would come to take and reign possession, take over all will of the world. El deseo de Dios ha sido siempre salvar al mundo. God's desire has always been to save the world. Y Pablo entiende esto. And Paul understands this Cuando dice en el versículo 5, when he says in verse 5, la razón por la cual Jesús vino a nacer en este mundo. the reason for which Jesus came to be born. Y dice el in pasaje this que world. leíamos que vino para redimir al hombre de su pecado. And the passage that we read says that he came to redeem those who were under the law, De redimirlo de un estado de esclavitud. to redeem them from a state of slavery, De redimirlo de un estado de confusión. to redeem them from a state of confusion, Que pudiesen venir
de la oscuridad a la luz that they can come from darkness to light y que pudieran ver la voluntad de Dios. and be able to see the will of God. Yo quisiera que esta Navidad tú pudieras ver la voluntad de Dios en tu vida. I would like that for this Christmas you can see God's will in your Que life. lo que Dios quiere es salvarte, That what God wants is to save you, es redimirte de is to algo. redeem you from Tal something. vez hay cadenas en tu vida. Maybe there's chains in your life. Tal vez hay confusión en tu Maybe vida. there's confusion in your Tal vez life. perdiste el interés de alabar a Dios en estos 8 meses de pandemia, qué sé yo. Maybe if you've lost interest of worshiping and praising God during these times of pandemic. Y Dios quiere redimirte de todo eso. And God wants to redeem you from all of Yo that. sé que esta Navidad va a ser muy diferente a las que jamás hayamos experimentado nosotros. I know that this Christmas is going to be completely different than the ones we've experimented before. Tal vez estaremos pensando si me preocupo más por celebrar la Navidad o cuidarme de contagiarme del virus. Maybe we're worrying about, okay, should I worry about celebrating Christmas or being catching the virus? Y eso tal vez nos va a desviar un poco de lo que realmente significa Navidad para nuestras And maybe vidas. that's going to derail us from knowing the true meaning of what Christmas Pero means to ¿sabes us. qué? COVID-19 que no intervenga en tus planes de adorar a Dios. But may COVID-19 not intervene in your plans of praising God. Que no intervenga en tus planes de entender el propósito de Jesús al venir a este mundo. That it not intervene in understanding the purpose of Jesus coming to this Porque world. también el Señor tiene sus planes de redimirnos de todas las cosas. Because God has his plans of redeeming us from all things. El nacimiento de Jesús es la confirmación del Padre de su amor por cada uno de nosotros. The birth of Jesus is the proof of the Father loving us. Y tal vez has leído o has escuchado el texto más famoso de toda la Biblia, And maybe you've read and heard the most famous verse in the Bible el que jugadores de basquetbol lo traen en sus zapatos, that basketball players carry in their shoes. en donde lo has visto quizás en una calcamonía, en un automóvil. Maybe you've seen it on a bus or something, in a car or something. Juan 3:16. John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo For God so loved the world que dio a su Hijo unigénito that he gave his only begotten Son, para que todo aquel que en él crea so that all that believe in him no se pierda, shall not be lost, sino que tenga vida eterna. but that they have eternal life. Ese es el plan de Dios. And that's the plan of Por eso God. envió a su Hijo. That's why he sent Por his eso Son. Pablo dice que venido el cumplimiento del tiempo. That's why Paul says that coming, the fulfillment of time. Cuando la mente y el corazón de muchas personas estaba anhelando ese momento de ser liberados. When in the minds of the people and in their lives, they were the yearning to be free. Nos lo confirma la Escritura. And the scripture confirms it, Con personas que se acercaron cuando Jesús nació that people that came close to when Jesus was born, y sabían que había llegado ese momento. and they knew that moment had come. Sintieron paz, They felt peace. sintieron consuelo, They felt hope. comfort. sintieron esperanza, They felt hope. sintieron la presencia de Dios misma They felt the presence of God himself. al ver a Jesús. In seeing Jesus, Y aunque lo vieron humilde, and even though they saw Jesus humbled, y aunque lo vieron en un pesebre, they had him there in a manger. sabían que era el Rey de Reyes. They knew that he was the King of Kings. Y esto es algo que trae paz y bendición a nuestro corazón. And it's something that brings peace and blessings to our heart. Saber de que habían personas que entendieron los propósitos de Dios. Knowing that people understood God's purposes. Dios quiera que en este tiempo, cada uno de nosotros, tú que estás ahí, podamos entender los planes de Dios. God wants you, wherever you are, all of us, to understand his Y plans. podamos entender de que Dios envió a su Hijo en el momento correcto a tu vida That we para can traer understand salvación. that God sent his Son in the precise moment to your life for salvation. Damos gracias a Dios por eso. And we thank God for that.
La promesa de Jesús para venir a este mundo The promise of Jesus to come here to the earth, fue dada en muchos textos de la Escritura antigua. it was given in many ancient texts. Pero hay un pasaje en particular que nos lo muestra de una manera muy clara But there's a passage in particular that shows it very clearly que cualquiera que hubiese leído este pasaje en aquellos tiempos that whoever had read this passage back then, in pudiese those haber times, entendido de que al ver a Jesús estaba viendo la manifestación real de Dios en la vida. they can understand that in seeing Jesus, they can see the manifestation of God's promise in their Pero life. ¿sabes algo? Did you know something? Los ojos de las personas en aquel tiempo estaban también cegados. The eyes of the people at that time, they were blinded, sealed. Estaban más entregados a su religiosidad. They were so devoted to their religiosity. Estaban más entregados a las cosas que el mundo podía ofrecer. They were more devoted to the things that the world can offer. En ese tiempo Roma había traído cambios al pueblo, a la nación entera. At that time, Rome had brought changes to the whole nation, to Había everybody. introducido nuevos ídolos, They had introduced new idols, nuevas religiones, new religions, nuevas mentalidades. new mentalities. Y la gente se había olvidado de lo que Dios había prometido And people had forgotten what God had promised. y se habían dedicado a recibir lo que Roma estaba And ofreciéndoles. they had dedicated to receive what Rome was offering them. Nada diferente a lo Nothing que different. este mundo ofrece en este tiempo. Nothing different to what this world offers now. El hombre espera algo del gobierno, de las cosas que mira. A person waiting for what the government or what we see, Pero nosotros esperamos en Dios. but we wait in God Porque sus promesas son siempre reales. because His promises are real, Sus promesas son siempre fieles. His promises are faithful, Y lo que nadie más te puede dar, and no matter what anybody can give you, Dios lo puede dar. God can give it to you. La palabra misma dice que no hay nada imposible para Dios. The word says that there's nothing impossible for Y God. aun cuando tú miras algo que no se va a lograr quizás por las condiciones del mundo, del tiempo, And even if you see something that might not be accomplished because of the condition or the times, Dios lo puede hacer posible. God can make it possible. Nos lo hace ver a través del nacimiento de Jesús. He lets us see it through the birth of Jesus. Yo quiero que vayas a Isaías capítulo 9, versículo 6. And I want you to go to Isaiah chapter 9, verse 6. Y leemos de esta manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Esta promesa venía del Padre. This promise came from the Father. Esta profecía venía directamente de Dios al corazón de Isaías. This promise came directly from God to the heart of Isaiah Para que la pusiera en un libro. so that he may put it in a book, Para que al final de los tiempos, that at the end of cuando time, llegara el cumplimiento del tiempo, when the fulfillment of that time, la gente que leyese este pasaje when the fullness of that time would come and the people would listen to this passage, pudiera entender que había llegado el momento. they can understand that the moment had come. Dios estaba cumpliendo su promesa. God was fulfilling his promise. Y Isaías lo describe como un niño que vendría a tener cosas maravillosas. And Isaiah describes it as a child who would come to have marvelous things. Y la gente vio a Jesús caminar por las calles de Nazaret y de Galilea. And the people saw Jesus walking through the streets of Nazareth and Galilee. Y Jesús no era un niño como los demás niños. And Jesus wasn't a child like all other O children. sea, a la edad de 12 años, Jesús no estaba pensando en otras cosas más que estudiar las escrituras. At 12 years of age, Jesus wasn't thinking about everything else but studying the scripture.
No estaba deseando un Nintendo, He wasn't hoping or wishing for a sino que Nintendo, estaba deseando conocer más de Dios. but he was desiring to know more Él of God. mismo tuvo que entender el propósito, por qué Dios lo había enviado a este mundo. He himself had to understand the purpose for which God Y, sent him y to cuando earth. Isaías dice que sobre su hombro vendría un principado, And when Isaiah says that it will be upon his shoulders, y que su nombre sería dado a conocer como admirable, and that his name would be known as Wonderful Counselor, como un consejero, Mighty God, Dios fuerte y como Padre eterno, Dios mismo en la tierra. Mighty God, Everlasting Father, God himself. Hermanos, las personas que pudieron ver a Jesús lo entendieron porque creyeron en Él. And the people that were able to see Jesus, they understood and they believed in Pero him. todo esto no solamente tendría que creerlo todo el mundo, And all of this, not only did the whole world have to believe sino it, que lo principal era que lo pudiese creer una sola persona. the main thing was that only one person Y would tenía believe, que ser María and precisamente. it had to be Mary. De ahí dependía que Jesús pudiese surgir tal como el plan de Dios lo estaba determinando. It was from Mary for that plan of God to be pulled through, may it go through. Ahora, yo te puedo decir, si María no lo hubiese creído, Dios hubiese escogido a alguien más. And I can tell you that if Mary didn't believe, God would have chosen someone else. Porque la escritura no dice cuando la promesa fue dada de que María iba a ser, Because the scripture doesn't tell us that when the promise was going to be given that it was going to be Mary, sino que dice que una virgen, but it says a virgin. una joven de las muchas que habían en ese tiempo en Nazaret, A young lady from the many that there were at that time in Nazareth. pero tenía que ser una joven específica del linaje de David, obviamente. It had to be from the lineage of David. Y María, cuando recibe esta promesa, And Mary, when she receives this promise, lo maravilloso es que a pesar de estar un poco asustada de aquel momento cuando el ángel se le aparece, the beautiful thing is that even though she was afraid when that angel appears to her, le creyó al ángel. she believed that angel. Creyó que aquella promesa de tantos años atrás She believed that that promise from so many years back se vendría a ser realidad en una simple jovencita de Nazaret. would come to be a reality from a simple young lady from Nazareth. Pablo escribe de que Dios avergüenza a los sabios a través de personas sencillas. And Paul writes that God, Shames. he shames those that Wise. are wise, A través de gente sencilla, de gente humilde. simple, humble people. Y esto es lo que vino a suceder con María. And it's what comes to happen with Mary. Cuando el ángel le aparece a María When the angel appears to Mary y le dice que ella era la privilegiada, and he tells her that you are the privileged one, María lo recibe con gozo, con alegría, el saber de que Dios la estaba escogiendo para algo. Mary receives it with joy, with happiness, knowing that God has chosen her for Y something. quiero que vayas a Lucas capítulo 1, precisamente lo que Lucas nos narra sobre cuando el ángel aparece a María. And I want you to go to Luke chapter 1, where the writer narrates when the angel appears to Mary. Y le dice estas palabras, versículo 26. And he says these words in verse 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. A esto es lo que Pablo determina, venido el cumplimiento del tiempo. And this is where Paul was determining it was the fullness of time. Hace 8 días mirábamos cuando Juan el Bautista es anunciado también a Zacarías, su padre, y a Elizabeth, su madre. 8 days ago, we went over when John the Baptist was being announced about his parents
Y sus padres creyeron en aquel anunciamiento And también. his parents believed in that announcement. Y creyeron de que ese niño que estaba en el vientre ahora de Elizabeth That they believed that that child that was in Elizabeth's womb era el que Dios había profetizado también. was the one that God had prophesied. Elizabeth creyó. Elizabeth believed. Y por eso es de que Dios le dio ese gran privilegio. And that's why God gave her that great privilege. Ahora le tocaba a otra pariente de Elizabeth. And now it was another family member of Elizabeth. Y le tocaba a una jovencita llamada María And it was a young lady named Mary también creer en las promesas de Dios. to also believe in God's Entonces, promises. Mire, observa algo interesante acá. Observe something interesting here. Dios escoge a una mujer bien avanzada de edad God chooses a very old lady y escoge a una jovencita. and chooses a young Como que lady. Dios nos está diciendo, quiero cubrir todas las edades que hay en esta humanidad. As if God is saying, I want to cover all ages Si in this desde el más world, viejo from the oldest hasta el más joven to the youngest, creen en mis promesas, to believe in my promises. yo haré cosas maravillosas en sus I will vidas. do wonderful things in their O sea, lives. para Dios no hay una edad específica. For God, there's no Y specific tú age. puedes tener 15, 10, 12, 18 años. You can be 15, 10, 12, 15 years old, Y Dios te puede usar tremendamente. and God can use you O greatly. quizás estés al final del camino. Or maybe you're at the end of your Tal vez path. estás pasado los 90. You're past 90 Y maybe. digas, no, Dios no puede hacer nada conmigo. And you might say, God Yo can't te do quiero anything with decir me. en esta hora, I want to tell you Dios today, puede hacer cosas maravillosas contigo God can do wonderful things with you si tan solo le crees. if only you believe. Si tan solo le dices, Señor, creo en tus promesas. If you only can say, God, I believe in your promises. Entonces, María, cuando recibe aquella palabra, So when Mary receives that word, dice la escritura que ella quedó muy asustada de aquello. the scripture says that she was very afraid of it. Porque estas fueron las palabras, versículo 32, fueron las palabras del ángel These were the words of the angel in verse hablando 32. de ese hijo que se llamaría Jesús. Speaking of that son that would be named Que Jesus, por cierto, la palabra Jesús quiere decir salvación o salvador. which the word the word Jesus means savior. Salvador, amén, gloria a Dios, Savior. Y le dice, este será grande And he says in 32, he will be great y será llamado Hijo del Altísimo. and will be called the Son of the Most Y el High. Señor Dios le dará el trono de David, su padre. The Lord God will give him the throne of his father David. ¿Recuerdan las palabras de Isaías 9? Remember the words in Isaiah 9. La promesa se estaba cumpliendo. The promise was being Este fulfilled. será grande, He will be great, el más grande que ha venido a esta tierra. the greatest in all that has come to this earth. Si tú has escuchado nombres de personas que han sido muy grandes en este mundo, I'm sure you've heard of very high names in this world. Jesús fue mayor que él y es mayor que cualquier persona que se llame grande en ese tiempo. Jesus was and is greater than any other O que name se haya out llamado there, grande en cualquier tiempo. or that has been called great at any time. Hubo un hombre que se llamó Alejandro el Grande. There was a man named Alexander the Great. Jesús fue más grande que él. Jesus was greater than him. Este es el que será llamado grande, dice la palabra. He will be great, says the word, Y será llamado Hijo del Altísimo. and will be called the Son of the Most High. Ahora, vea el verso 33 conmigo. Now, if you see verse 33 with me, Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Ahora, estas palabras obviamente causaron impacto en la mente de María. Now, those words caused an impact in the mind of Mary, Y ella estaba un poco confusa en ese momento. and she was a bit confused in that moment. Hay algo maravilloso que la Escritura dice. And there's something beautiful that the scripture says. Nos dice que Dios no es un Dios de confusión. And it tells us that God is not a God of confusion. Lo maravilloso es que Dios siempre te aclara las cosas. The beautiful thing is that God always clears things out for you. La religión confunde, Religion confuses, pero Dios aclara todo. but God clears everything. Y Dios le dice a María a través del ángel en ese momento, And God tells Mary through the angel at that porque moment, la pregunta de María era, because Mary's question was, verso 34 le dice,
¿cómo será esto? Pues no conozco varón. In verse 34, she says, "How will this be?" Mary asked the angel, "since I am a virgin." Y quizás yo diría, la lectura del verso 35 es la que causa más impacto en este diálogo del ángel con María. And I would say that verse 35 here is what causes the impact in this dialogue between the angel and Mary. Ahí era donde la fe de María That's where Mary's faith tenía que ponerse en acción. had to be put into action. Toda su religiosidad tenía que quedar afuera de esto. All the religiosity that she had to be left out. Porque sí, María era una mujer que iba al templo continuamente con José, su marido. Yes, Mary and Joseph would go to the temple continually. Bueno, todavía no estaban casados, pero estaban comprometidos. They weren't married yet, but they were committed to each ¿Y other. qué iba a suceder? And what was to happen? Que antes de casarse, That before getting married, antes de tener una relación de intimidad entre ellos, before having an intimate relationship between them, ella iba a estar embarazada. she would be pregnant. Y eso era lo más sorprendente de todo. And that's the surprising thing of all of this. Y le dice la palabra, verso 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. In verse 35, the angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you, so that the Holy One to be born will be called the Son of God." Esa jovencita That young lady recibiría would receive la presencia del Espíritu Santo, the presence of the Holy Spirit, el poder total de la divinidad de Dios, the total power of the divinity of God, para concebir un ser santo to conceive a holy being dentro de su vientre within her womb que traería toda la grandeza de Dios that would bring the greatness of God sobre esta tierra upon this y earth, que traería la salvación, that would bring que salvation, vendría a ser el Cordero Santo de Dios, that would be the holy Lamb of God, que quitaría el pecado del mundo, that would take the sin of the world, que llevaría a la humanidad hacia un encuentro personal con Dios. that would take humanity upon an encounter with God. ¿Te das cuenta? Jesús no vino a celebrar. You see, Jesus didn't come to celebrate. Jesús no vino a fiestas. He didn't come to parties. Él vino con un propósito He came with a y purpose, su propósito no ha pasado and his purpose has not passed, porque Jesucristo es el mismo de ayer, because Jesus is the same yesterday, de hoy today, y de todos los tiempos. and tomorrow at all times. El propósito de Jesús cuando vino al vientre de María The purpose of Jesus when he came to the womb, Mary's womb, para salvar a la humanidad to save humanity, sigue siendo el propósito de Jesús en nuestros tiempos. continues to be the purpose of Jesus in this time, Salvar a la humanidad. to save humanity. Entonces, María cuando cree esto So Mary, when she believes this, es llamada bienaventurada. she is called blessed. Y esta palabra es algo tan espectacular, hermanos. And this word is something so spectacular, Porque cuando uno le cree al Señor, because when you believe God, cuando crees en sus promesas, when his promises grow, cuando sabes que tu esperanza está en Él, when you know that your hope is in God, tú también, yo también, you as well, me as well, llegamos a ser we come to be bienaventurados. blessed. Jesús lo dijo muchas veces. Jesus said it many times. Bienaventurado el que sin ver ha creído. Blessed is the one that without seeing has believed. Bienaventurado el que espera en mí. Blessed is the one who waits in me. Bienaventurado cuando empobreces en tu espíritu para dejar que Dios te haga rico. Blessed when you're poor in your spirit so that God can make you rich. Bienaventurado cuando dejas tu orgullo Blessed is the one that when you leave behind your pride y te humillas delante de la presencia de Dios. and you humble before the presence of God. Dios le confirmó a María a través del ángel God confirmed to Mary through the angel que no hay nada imposible para Dios. that there's nothing impossible for God. Y es el mismo Dios que está hablando a tu vida. And that's the same God that's speaking to your life.
Es el mismo Dios que con su voz creó el universo. It's the same God that with his voice he created the Es universe. el mismo hombre el mismo Dios que nos hizo hombres en el vientre de una mujer, de una The madre. same God that made us, placed us in a mother's womb. Es el mismo Dios He's the same God que hoy quiere salvarnos también. that today wants to save us as well. Verso 45, termino con las palabras de Elizabeth, And I finish with the María. words of Elizabeth to Mary in verse 45. pero que no solamente son palabras de Elizabeth para María, But not only are they words of blessing for Mary, sino que son palabras de Dios para tu vida también. but they're words of God to your life. Y dice 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill his promises to her. Cuando le crees a Dios, When you believe God, cuando esperas en sus promesas, when you wait on his promises, cuando vas más allá sobre lo que el mundo te quiere ofrecer, when you go further ahead than what the world wants to offer you, y tú esperas en Dios, and you wait in God, tú vienes a ser you come to be bienaventurado. blessed Porque crees because you believe que lo que Dios te ha dicho that what God has told you, se va a cumplir en tu vida. it will be fulfilled in your life. Tal vez en este tiempo estás esperando paz en tu corazón. Maybe during these times you're waiting for peace in your heart. Cree en Dios. Believe in God. Cree en Jesús. Believe in Jesus. Creen que Él vino a salvar al mundo. Believe that Jesus came to save the world, Y Dios cumplirá lo que ha dicho. and God will fulfill what he has said. Si estás en un problema grande de enfermedad o financiero, If you're going through a great problem, whether finance or illness, si la condición del mundo te ha causado estrés, desesperación, if the conditions of the world has caused stress or desperation in your heart, cree en lo que Dios te dice. believe in what God tells you. Dios traerá paz. God will bring peace. Dios te va a librar. God will free you. Recuerda el cumplimiento de la venida de Jesús. Remember that the fulfillment of the coming of A lo que Jesus, Pablo entendió, to what Paul understood, era para redimirnos it was to redeem us de la esclavitud. from slavery. El mundo te quiere hacer esclavo de sus cosas. The world wants to make you slave of their El things. temor te quiere hacer esclavo de él. Fear wants to make you a slave. COVID-19 te quiere hacer esclavo de él. COVID-19 wants to make you a Pero slave. Dios te puede redimir de todos esos temores. But God can redeem you from all those fears. Si lo crees, If you believe, si lo miras como una realidad, if you see it as a reality, lo que Dios ha dicho what God has said, lo va a cumplir. he will fulfill it. Deseo que Dios bendiga esta palabra en tu corazón I pray that God bless this word in your heart y estés a la expectativa del próximo mensaje. and that you're alert waiting for the next message. Hablaremos del nacimiento de Jesús, We'll speak about Jesus' de birth, lo que los tiempos eran en aquella época of what the times were at that y time, de lo que hoy significa and what today it means que Jesús nazca en nuestros for corazones. Jesus to be born in our hearts. Que Dios te bendiga. God bless you. Te veo la próxima semana We'll see you next week. y esperamos que Dios consuele siempre tu corazón en cualquier situación. And we hope that God comforts your heart in whatever situation. Amén. Amen.